que vamos a trabajar este proyecto. Trabajaremos con este hilo, que es 100% algodón. Pesa 100 gramos el ovillo y mide 250 metros. Trae bastante hilo. No sé con cuántos ovillos voy a trabajar todavía, pero les pondré al final en la cajita de donde están bueno, debajo del descriptivo, donde están los materiales, la cajita de los materiales. Entonces ahí les pondré cuántos ovillos necesitaré y con relación al peso y a los metros. Entonces vamos a trabajar con un crochet de 4 milímetros. Utilizaremos aguja lanera, marcadores, cinta métrica y tijera. Y bueno, sin más, vamos al paso a paso. Bueno, aquí tenemos el gráfico que hice para tener una idea de cómo vamos a comenzar. No empezar de cero así. Entonces vamos a hacer una cadenita. Es un top down. Empieza de arriba hacia abajo. Una cadeneta con relación a este hilo y a este crochet va a ser de 66 puntos cadena. Entonces comenzamos aquí cuando tenemos 10 puntos, o sea, vamos a dividir 10 y 10. Esta es aquí la parte de atrás donde se abre. Aquí vamos a hacer, bueno, primeramente hacemos la cadeneta, pero haciéndola vamos a ir poniendo ya los marcadores para después donde vamos a hacer los aumentos. Entonces, cuando tenemos 10, ponemos un marcador. Ya después lo voy explicando. 13, un marcador. Hacemos 20 puntos más y ponemos un marcador. 13, un marcador y hacemos 10 puntos más. Y entonces después vamos a hacer puntos altos para hacer el canesú. El canesú es la parte esta de arriba. Y esto es aquí donde están los aumentos. Normalmente es así, primeramente. Y después se le agregan las mangas, porque quiero hacerle mangas largas. Pero lo que vamos a hacer primero, que es el canesú, es esto. Y una vez que tengamos el canesú hecho, hacemos la parte de abajo, que va a ser con aumentos para que quede ancha hacia abajo, anchando hacia abajo. Y al final hacemos las mangas. Vamos a ir poco a poco para que puedan entender, porque no es muy fácil. Yo cogí un vestidito de muestra y lo voy a hacer un poquitico más grande. Entonces, como les decía, vamos a comenzar. La cadeneta va a ser esto primeramente. Esto, ¿ven? 10 puntos, 10 puntos. Pero bueno, no va a ser así, sino que aquí es donde va los aumentos. En ranglán, manga ranglán. Bueno, comenzamos la cadeneta. Un punto corredizo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí vamos a poner un marcador. Ponemos el marcador y ya tenemos situado donde vamos a hacer el aumento. Entonces ahora después tocaba según el plan. Ahora vamos a hacer 13 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ponemos el marcador y ahora vamos a hacer 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Después nos quedan 13 y al final 10. Los voy a dejar y nos vemos al final. Ya tenemos terminada la cadeneta de inicio. Es así. Bueno, ahora vamos a hacer 2 cadenas de más para subir el primer punto alto. 1, 2, hacemos una lazada y contamos 1, 2 y en el tercero hacemos el primer punto alto. Y vamos a hacer un punto alto en cada punto. O sea que aquí hay primero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ven? Son los 10 primeros puntos. Entonces ahora, en este punto que está aquí, que es donde vamos a hacer el aumento, entramos, lazada, hacemos un punto alto, un punto cadena y un punto alto en el mismo. Y lazada en el punto siguiente, un punto alto. Y así vamos a seguir haciendo puntos altos en cada punto hasta que lleguemos al marcador, que es donde hacemos el aumento. Entonces aquí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos al punto siguiente y hacemos el aumento. Un punto alto, un punto cadena y un punto alto.
Y vamos a seguir haciendo lo mismo aquí, en cada punto un punto alto, y en la donde están los marcadores, 2 puntos altos dividido por un punto cadena. Como ya le va dando la forma. Después podemos quitar ya esto, que no nos va a hacer falta más. Entonces vamos a terminar el último punto. Ahora vamos a, como ya tenemos el escote hecho, vamos a subir un punto cadena, viramos el tejido y en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer esta vuelta entera de puntos bajos. En el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, y un punto bajo. Ahora venimos al aumento. Aquí vamos a hacer un punto bajo, un punto cadena y un punto bajo. Y de nuevo hacemos un punto bajo en cada punto. Este es el derecho. ¿Ven? Y bueno, vamos a seguir haciendo puntos bajos. Llegamos de nuevo al aumento, hacemos un punto bajo, un punto cadena y un punto bajo. Y vamos a seguir haciendo lo mismo hasta el final de la vuelta y ahí nos vemos. Entonces llegamos al final. Este es el último punto. Ahora levantamos 1, 2 puntos cadena, viramos el tejido y hacemos un punto alto en el mismo. O sea, esos 2 puntos cadena sirven para levantar el punto alto. Entonces en cada punto bajo ahora vamos a hacer un punto alto. Llegamos al ahora es aquí en el punto cadena es donde tenemos que hacer el aumento. Entramos, hacemos un punto alto,
un punto cadena y un punto alto en el mismo punto. Y seguimos haciendo puntos altos. Bien, es sencillo. Vamos a realizar una vuelta de puntos altos y una vuelta de puntos bajos. Y así vamos a ir aumentando, ¿ven? El canesú. Una vuelta de puntos altos y una vuelta de puntos bajos. Llegamos entonces en el punto cadena, entramos, un punto alto, un punto cadena y un punto alto. Y así vamos a seguir avanzando hasta que tengamos una talla adecuada para el camisón. Se ve apretadito, pero después se va estirando. Como ven, es un poco más grande, como les había dicho, que esta. Entonces, hasta aquí son 9 vueltas. Y vamos a hacer una última vuelta de puntos bajos. Recuerden que hicimos una vuelta de puntos altos y una de puntos bajos. Ahora vamos a hacer una de puntos bajos y después les voy a indicar lo que sigue. Entonces llegamos al final, levantamos un punto cadena y un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta el final de la vuelta. Y después nos vemos al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta y vamos a hacer 2 puntos cadena para giramos el tejido y hacemos el primer punto alto. Entonces vamos a hacer esta vuelta de puntos altos. Y nos vamos a ver cuando lleguemos aquí, porque ya vamos a unir esta parte con este. Y ya vamos formando para hacer aquí la manga. Esta es la boca manga. Entonces, bueno, nos vemos aquí para indicarles. Vamos a seguir haciendo puntos altos hasta aquí. Llegamos ya al aumento, entramos y en el punto del medio donde tenemos el punto cadena hacemos un punto alto. Entonces vamos a coger aquí
el siguiente aumento, hacemos una lazada, entramos igual en el punto cadena y hacemos un punto alto. Y vamos a seguir haciendo puntos altos en toda la vuelta. De esta forma unimos ya las dos ya unimos las piezas. Entonces vamos a hacer esta vuelta de puntos altos. Cuando llegamos aquí, hacemos lo mismo que aquí. Unimos y nos vemos aquí al final. Entonces llegamos a este espacio y vamos a hacer lo mismo. Hicimos un punto alto y venimos aquí al punto del medio, donde está o sea, el punto cadena del medio, hacemos un punto alto y en el siguiente un punto alto. Y vamos a hacer puntos altos hasta que lleguemos aquí al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta y vamos a hacer un punto cadena y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo, en cada punto alto, perdón. Entonces vamos a hacer un punto bajo y no vamos a hacer aumento. Nos vemos aquí para decirles cómo vamos a hacer. Un punto bajo hasta que lleguemos aquí, en cada punto. Aquí hacemos un punto bajo en cada punto sin hacer más aumentos. Hasta el final de la vuelta. Vamos a seguir haciendo puntos hasta el final de la vuelta. Hasta aquí. Y nos vamos a ver al final. Aquí igual hacemos igual un punto en cada punto hasta que lleguemos al final. Llegamos al final y entonces vamos a ahora yo voy a agregarle una vuelta más de puntos altos para después cambiar de punto y hacer la parte de abajo diferente. Entonces vamos a hacer una vuelta más de puntos altos. O sea que aquí levantamos 2 puntos cadena. Uno, dos, viramos el tejido. Para hacerlo un poquito más larga el canesú. Se le pueden agregar también más puntos, más vueltas de puntos altos si queremos hacerlo más grande, pero bueno, ya con este tamaño está suficiente para la talla que estoy haciendo, que es 1 año o un poquito más. Entonces bueno, vamos a hacer la vuelta de puntos altos, todo, hasta que lleguemos aquí y aquí nos vemos. Llegamos al final de la vuelta. Bien, ahora
Estas son las mangas y entonces ya hemos terminado esta serie de puntos, de vueltas de puntos altos. Ahora aquí vamos a cambiar el motivo. Bueno, ahora vamos a unir esto con aquí con un punto deslizado en el primer punto alto. Unimos las dos partes. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Un punto cadena y en el mismo un punto bajo. En el siguiente punto un punto bajo, en el siguiente punto un punto bajo, un punto bajo en el siguiente, un punto bajo, entonces vamos a hacer toda la vuelta de puntos bajos hasta que lleguemos aquí y aquí nos vemos. Llegamos al final y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo. Ahora vamos a levantar 3 puntos cadena. 1, 2, 3, que es el primer punto alto. Lazada y en el mismo punto vamos a hacer otro punto alto. O sea, 2 puntos altos, 2 puntos cadenas, 1, 2, y en el mismo hacemos 2 puntos altos más. O sea, son 4 puntos altos en total. Ahora, vamos a saltar 1, 2 y en el tercero hacemos un punto alto. Contamos 1, 2 y en el tercero vamos a hacer un punto alto, 2, 1, 2 puntos cadena y en el mismo punto 2 puntos altos, 1 y 2. Lazada y contamos 1, 2 y un punto alto, solo. Lazada y 1, 2, 3, 1, 2 puntos altos, 1, 2 puntos cadenas y 1 y 2 puntos altos. Lazada y contamos 1, 2 y 3, un punto solo, punto alto solo. Lazada y contamos 1, 2, 3, un punto alto, 2, 1, 2 puntos cadena y 1 y 2 puntos altos. Lazada y 1, 2, 3, un punto alto solo. Lazada y 1, 2, 3, 1, 2 puntos altos y 1, 2 puntos cadena y 1 y 2 puntos altos. Entonces vamos a hacer
esto en toda la vuelta hasta el final. Nos vemos aquí. Llegamos al final. Entonces tenemos 1, 2 y aquí hacemos un punto alto solo. Y vamos a unir la vuelta en el tercer punto cadena, 1, 2, 3, hacemos un punto deslizado, cerrando así la vuelta. Bueno, ahora vamos, para la vuelta siguiente vamos a hacer un punto deslizado aquí en este punto y un punto deslizado para situarnos dentro de este espacio. Ahora levantamos 1, 2, 3 puntos cadena, que es el primer punto alto, un punto alto, un segundo punto alto, 2 puntos cadenas, 1, 2 y 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora venimos aquí y vamos a comenzar los aumentos. En el punto alto vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Lazada, entramos aquí y hacemos 2 puntos altos, 1, 2, 1, 2 puntos cadenas y de nuevo 1 y 2 puntos altos. Ahora en el punto alto este solo hacemos 2 puntos, 1, 2. Lazada, entramos y hacemos 1, 2 puntos altos, 2 puntos cadena y 1 y 2 puntos altos. De nuevo, aquí en el punto alto hacemos 2 puntos, 1, 2. Y vamos a hacer esto en toda la vuelta hasta aquí. Después vamos a ir agregando puntos aquí para que vaya en aumento. Ahora, llegamos al final y hacemos 2 puntos altos en el punto solo, y vamos a cerrar la vuelta contando 1, 2, 3, un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado para irnos corriendo hasta acá, deslizándonos, y un segundo punto deslizado y ya estamos dentro de este espacio. Levantamos 1, 2, 3, que es el primer punto alto, hacemos un segundo punto alto y 1, 2 puntos cadenas y 2 puntos altos. Ahora vamos a ir aumentando estos puntos que están aquí, es lo que vamos a ir aumentando hasta llegar al ancho que queramos. Entonces hacemos aquí 1, en el medio 2 y 3. Y aquí de nuevo hacemos lo mismo, que son 2 puntos altos, 2 puntos cadena y 2 puntos altos. Entonces vamos a hacer esto hasta el final de la vuelta y después vamos a ir aumentando 4 puntos, 5 puntos, 6, hasta el ancho que querramos, hasta 7. Vamos a ver hasta 7. Entonces, bueno, lo voy a dejar
haciendo esto y voy adelantando yo también y después nos vemos. Entonces llegamos a la vuelta que tenemos 7 puntos altos. Entonces vamos a seguir ahora. No vamos a seguir aumentando porque si no va a ser muy ancha. Entonces lo que vamos a hacer es continuar con 7 puntos. 1, 2, 3. Vamos a hacer un punto sobre punto aquí. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6 y 7. Venimos aquí y hacemos igual 2 puntos altos. Dos puntos cadena y 2 puntos altos. Entonces vamos a continuar así. Entonces no va a ancharse más, sino que va a quedar recta. Y haremos, después les diré cuántas vueltas vamos a hacer para el largo de la bata. Bueno, llegamos al final de la vuelta. Después que tenemos 7 vueltas, hice 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas con 7 puntos altos en las divisiones. Queda un poco abombado porque como lógicamente hay que irlo, si lo hubiéramos hecho aumentando, hubiera sido más ancho. Entonces como no quería que fuera tan ancha, queda así un poco abombadita. Y bueno, en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vueltas. Entonces vamos a hacer 2 vueltas más. Vamos a hacer 20 vueltas en total para hacer una cifra redonda. Entonces ya tenemos las 20 vueltas. Vamos a cerrar. Venimos a hacer un punto deslizado en el tercer punto cadena. 1, 2, 3. Un punto cadena. Y cortamos. Ahora vamos a esconder el hilo entre las hebras. Les muestro. Con la aguja lanera, todos los hilos que sobran los vamos a hacer igual. Esconderlos así con la aguja lanera. Pues entramos así entre las hebras. Y damos varias vueltas.
Cuando terminamos, hacemos cortamos el hilo y ya terminamos esta parte de la saya, o sea, de la falda de la. Ahora vamos a hacer las mangas. Vamos a coser, vamos a hacer la manga desde aquí hasta aquí. Esta partecita aquí no, porque esto es el canisú. ¿Eh? Entonces vamos a entrar aquí, hacemos un nudo corredizo y entramos aquí, exactamente donde están los puntos bajos. ¿Eh? Los puntos bajos, sin contar esta parte. Entramos el hilo y hacemos 2 puntos cadena que son para subir el punto alto, y en el mismo hacemos un punto alto. Entonces vamos a hacer un punto alto en cada punto de la boca manga, iniciando así la manga. Y así aprovechamos para esconder el hilo sobrante. ¿Eh? Un punto alto en cada punto. Así hasta el final de la vuelta, y ahí nos vemos para decirles lo que va después. Llegamos al final de la vuelta y ven, este espacio lo vamos a dejar así y después lo vamos a coser con la aguja lanera. Entonces vamos a cerrar aquí en el primer punto alto con un punto deslizado. No se preocupen por este espacio que queda abierto, después con la aguja lanera lo cerramos. Entonces levantamos 1, 2, que son para levantar el primer punto alto, y hacemos el primer punto alto. Ahora vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y una disminución. La disminución es lazada, entramos. Hacemos como si fuéramos a hacer un punto alto y lo dejamos abierto. De nuevo lazada en el siguiente punto, lo mismo, lo dejamos abierto y lazada y entramos y cerramos los dos juntos. Ahí convertimos 2 puntos en 1. Entonces vamos a hacer de nuevo 6 puntos y una disminución en toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora una disminución. De nuevo, lazada, entramos, hacemos un punto alto que no cerramos, de nuevo. El siguiente, punto alto que no cerramos, lazada y lo cerramos juntos. De nuevo, 6 puntos altos. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo la disminución. 1, en el siguiente tenemos 3 en el ganchillo, 3 hebras y cerramos. Y así vamos a hacer hasta el final de la vuelta. Llegamos al final, aquí hicimos los 6 puntos altos y en lo que queda, en estos 2 puntos que queda, vamos a hacer la disminución. Recuérdense, 6 puntos altos y una disminución. Cerramos los 2 puntos juntos y ahora vamos a entrar con un punto deslizado para cerrar la vuelta. La vuelta cerrada, ahora empezamos la siguiente vuelta va a ser que solamente de puntos altos. Levantamos 2 puntos cadena y el punto alto. Y un punto alto en cada punto, sin disminución. Y nos vemos al final de la vuelta. Terminamos la vuelta. Queda este. Y cerramos con un punto deslizado. Ahora levantamos 2 puntos cadena para subir la siguiente vuelta, que va a ser con disminución. Va a ser 5 puntos altos y una disminución. Y cada vez vamos a disminuir la cantidad de puntos altos para hacer la disminución. Hasta que tengamos el tamaño, o sea, la dimensión que necesitamos de la manga. Entonces 2, 3, 4 y 5. Empezamos con 6 puntos altos y una disminución, una vuelta sin disminución, una vuelta con 5 puntos altos y una disminución, luego una vuelta sin disminución y así hasta llegar a que tengamos un ancho adecuado. Y después seguimos trabajando en lineal, solamente con puntos altos sin disminución. Entonces 3, 4 y 5. Y una disminución. 1 y 2. Luego los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y una disminución. Y bueno, así hasta el final de la vuelta. Entonces, bueno, vamos a hacer esta vuelta así y luego la vuelta sin disminución. Y después nos vemos para ver si tenemos el ancho o seguimos. 5, después tenemos 4. Bueno, nos vemos después. Terminamos la vuelta, cerramos en el primer punto alto con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer, hicimos 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora toca la 4. O sea, 4 puntos altos y una disminución. Empezamos el primer punto. 2, 3,
y 4 y una disminución. Y 1, 2, 3, 4 y una disminución. 1 y 2. Entonces vamos a hacer esta vuelta así y la próxima vuelta sin disminución, una vuelta de puntos altos, y nos vemos ahí. Llegamos al final de esta vuelta de los 4 puntos y una disminución, y vamos a hacer vueltas ahora de puntos altos, la vuelta de puntos altos, y después vamos a seguir haciendo vueltas de puntos altos para darle el largo de la manga. Entonces cuando tengamos bueno, vamos a seguir haciendo, y cuando tengamos una cantidad del largo, de acuerdo con el largo del brazo, pues paramos. Pero a partir de la última disminución son 4 puntos altos y una disminución. Después son vueltas de puntos altos. Nos vemos cuando lleguemos a la última vuelta. Bueno, ya tenemos la manga y son 17 vueltas desde aquí de la axila hasta aquí. Entonces ahora vamos a hacer el puño. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto alto y vamos a levantar 3 puntos cadena. En el mismo hacemos un segundo punto alto, que estos 3 puntos cadenas cuentan como un punto alto. 3 puntos altos y vamos a hacer aquí 3 puntos cadena. 1, 2 y 3 para hacer un picot. Entonces agarramos aquí estas dos hebras y hacemos un punto deslizado. Y terminamos haciendo 2 puntos altos en el mismo sitio. 1 y 2. Son 5 en total y un picot. Entonces ahora contamos 1, 2 y venimos al tercero y vamos a hacer lo mismo. Un punto alto, un segundo punto alto, 2, 3 y 1, 2, 3 puntos cadena. Agarramos esta hebra y esta hebra y hacemos un punto deslizado. Y 1 y 2. Contamos 1, 2, lazada, y en el tercero hacemos 1, 2, 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos cadena. Agarramos estas dos hebras y hacemos un punto deslizado y 1 y 2. Esto va a ser el borde de la manga. De nuevo, 1, 2 y 3, hacemos lo mismo.
1, 2, 3, y 1, 2. Voy a hacer el último y ya después los dejo terminar solos. 1, 2. En el tercero, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, un punto deslizado y 1, y 2. Vamos a seguir esto hasta el final de la vuelta. Llegamos al final y ven, nos quedan 4. Hacemos lazada, entramos aquí, hacemos lo mismo. Uno, dos, tres. Ahora vamos a unir para cerrar la vuelta. Contamos 1, 2, 3 y hacemos un punto deslizado, un punto cadena y cortamos el hilo. Ahora escondemos este hilito y ya tenemos terminada la manga. Bueno, ya tenemos las dos manguitas con sus bordes. Y ahora vamos a ocuparnos del escote y de esta. Vamos a hacer un borde por todo esto para después poner unos botoncitos. El borde nos va a servir para que una pieza monte sobre la otra. Y aquí también, bueno, un bordecito que va a ser el mismo con puntos bajos. Vamos a empezar. Bueno, vamos a hacer un nudo corredizo. Y vamos a entrarlo aquí en la punta. Aquí. Como les dije, son puntos bajos. Vamos a levantar un punto cadena para hacer el punto bajo, el primer punto bajo. Punto cadena y punto bajo. Entonces, en el punto siguiente, igual, aprovechamos para esconder el hilo. Entonces, como aquí hay una vuelta de puntos bajos y una vuelta de puntos altos, recuerden, en la vuelta de puntos bajos hacemos uno y en la de puntos altos hacemos 2 puntos bajos. Hacemos uno, la vuelta de puntos bajos y en esta vuelta de puntos altos hacemos 2. Y así vamos a hacer esta parte.
Ven cómo va quedando. O sea, aquí estas quedan dos, que son las de los dos. Ahí. Ahora aquí vamos a hacer un aumento para hacer la esquina. Quiere decir, ya hicimos un punto bajo, vamos a hacer un segundo punto bajo en el mismo. Y ya aquí regresamos y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Entonces aquí tenemos un ángulo. Y vamos a hacer aquí una disminución. Venimos, entramos en este punto, lo dejamos así, entramos en el siguiente y cuando tenemos las tres hebras en el ganchillo, entramos, ¿ven? Y ahora se va a redondear esta parte. O sea, aquí ya seguimos con los puntos bajos normales. Entonces, bueno, vamos a seguir así. Lo voy a dejar avanzar y yo voy a avanzar. Recuerden, en esta parte hacemos una disminución y aquí hacemos un aumento. Dos puntos bajos en la esquina, que son un aumento, y en los ángulos aquí, así, hacemos una disminución. Dos puntos que se unen juntos. Entonces nos vemos al final. Llegamos al final de la vuelta y vamos. Falta uno aquí. Hacer un punto deslizado en el primer punto bajo. Entonces vamos a hacer otro borde, o sea, otra vuelta igual. Levantamos un punto cadena y en el mismo hacemos un punto bajo y un punto bajo en cada uno de los puntos.
Y bueno, vamos a seguir haciendo puntos bajos en cada uno de los puntos hasta el final de la vuelta. Y recuerden, en los ángulos, ya sea este, que para afuera, hacemos 2 puntos. Vamos a llegar aquí, este. ¿Qué hacemos? Uno y 2. Esto es un aumento. Y cuando llegamos aquí, hacemos una disminución. Vamos a hacerlo juntos. Entonces aquí y en el siguiente punto. Y ahí está la disminución. Y luego seguimos un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta. Entonces llegamos al final de la vuelta. Y como en la vuelta anterior, vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo. Vamos a hacer un punto cadena y cortamos. Entonces ya aquí vamos a ponerle unos botoncitos o unos broches. Bueno, finalmente no le voy a poner broches, sino que les voy a poner unas cadenetas que hagan unas asas, 1, 2 y 3, para agarrar el botón. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer con un crochet más pequeño de 2.5 milímetros. Vamos a hacer el asa. Hacemos una cadeneta. Opla, op. Con 12 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 puntos cadena. Aquí vamos a cortar. Dejamos un largo para coser. Y ven, así formamos el asa. Vamos a entrar la aguja lanera. O sea, ensartar el hilo. Y desde aquí vamos a hacerle una... a coserlo para unirlo. Así, cuando lo tenemos así, ven, ya estos están hechos. Vamos a poner el asa aquí, a coserla aquí, y después ponemos el botón aquí. Entonces la mitad de aquí y aquí es aquí. Por el revés.
y así lo cosemos. Y con esto último hemos terminado este vestidito Emma para mi nieta bella que cumple un año dentro de unos días. Y bueno, esto es un poquito más grande, le va a quedar un poco más grande, así que bueno, es un regalo de todas formas. 1 año y medio más o menos, yo pienso. Pues ven cómo quedaron los botoncitos, son de madera, le vienen perfecto los vuelitos, la terminación por la parte de atrás, pues es simple, ¿sí? También se puede poner al revés, los botones por la parte de atrás y la parte cerrada por la parte de adelante. Es las dos formas de ponerlos, pero como los botones son tan bonitos, pues me gusta, son más decorativos por la parte de adelante. Y bueno, ya hemos dado por terminado. Me ha gustado mucho hacer este proyecto, la verdad, la he pasado súper bien, porque es una cosa que me gusta trabajar para los niños y sobre todo para ella. Bueno, y quiero inspirarles a todas esas abuelas o mamás o tías o amigas a hacer las invito a realizar este vestidito. No lleva mucho hilo y se puede, pues es bastante rápido de hacer. Ya esto con todas las indicaciones dadas es más fácil todavía. Pues si la han pasado bien y les ha gustado como a mí, me dejan un like y mejor aún pueden suscribirse a mi canal El Crochet de Mami activando la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos semanales. Los espero pronto, todas las semanas, y también en el canal, o sea, en el grupo de Facebook que se llama igual que el canal El Crochet de Mami. Ahí los invito a participar, a inscribirse en el grupo, y una vez inscritos pueden, con todos los modelos que hay, que se hacen en este canal, pueden hacer cosas y publicar las fotos de sus labores. Pues sin más por hoy, los voy a dejar para reencontrarlos rápido. Los quiero mucho, les deseo muchas cosas buenas y nos vemos. Chao.